La rama legislativa está dirigida por el Congreso de la República de Colombia, que está conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Estos son elegidos por medio del voto popular. Dentro de sus instituciones, los senadores y la Cámara de Representantes tienen el mismo nivel de autoridad y de responsabilidad. El Senado. Su elección se hace desde todos los municipios del país. Cámara de Representantes. Deben cumplir el mismo requisito que los senadores. La Cámara cuenta con 166 representantes, 161 elegidos en los departamentos y en el Distrito Capital. Los otros 5 ocupan curules especiales. El Poder Legislativo se encarga de decretar amnistía, que es un acto jurídico que se trata sobre la extinción de las responsabilidades penales. Algunas de las funciones del Congreso de la República de Colombia son: primero, que está encargado de reformar la Constitución Política de Colombia mediante actos legislativos, y segundo, que establece la organización y el funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva. El Poder Ejecutivo en Colombia hace parte de las ramas del poder que contemplan la Constitución. Junto con la legislativa y la judicial, ejerce sus funciones mediante los gobiernos de Colombia municipal, departamental y distrital. La rama ejecutiva está conformada principalmente por el presidente, vicepresidente y ministros. De acuerdo a la ley de 1991, determina que cada 4 años se debe realizar la elección del presidente. El presidente es el que está a mando de todo el país. Para que él cumpla su función adecuadamente, debe tener el apoyo del vicepresidente, ministros, entre otros. El vicepresidente. La figura del vicepresidente ya había tenido operancia en nuestra vida constitucional, pero había sido reemplazada por la figura del designado en la Constitución de 1886, reformada en 1910. Los ministros. Los ministros son los más inmediatos colaboradores del presidente, ya que cumplen la función de ser asesores del Ejecutivo en las áreas más importantes que abarca el ministerio. La rama judicial está dirigida por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros. La rama judicial tiene como función ejercer jurisdicción constitucional, dirigir las controversias administrativas que se suscitan en la República. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia. Esta tarea es una función pública. Está compuesta por 6 organismos y una de ellas es la Corte Constitucional. Es el máximo tribunal de la justicia ordinaria. Se compone de un número impar de magistrados, los cuales se encargan de pronunciar. Ya que el Poder Judicial está dirigido por Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional y tribunales, ¿en qué punto considera que son vulnerados los derechos humanos del pueblo? La situación para los derechos humanos es muy vulnerable, puesto que la justicia en Colombia es muy lenta, y más ahora que hay un paro del poder de los juzgados civiles, y todavía más porque la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen que hacer nombramiento de nuevos magistrados, y eso nos ha producido por los enredos judiciales que tenemos. ¿Qué opina usted de las ramas del poder público? A ver, pues con respecto a la rama legislativa, creo que pues es muy difícil que la gente, o sea, que ellos se pongan a hacer una ley que le satisfaga a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo quede contento. Entonces, eso es difícil, entonces pues, no creo que tenga mucho que opinar ahí. No sé qué. La judicial de pronto, o sea, se supone que son los encargados de aplicar la ley, y uno siempre ha visto esos casos de corrupción, entonces uno cómo puede confiar en que esa gente haga lo que se supone que tiene que hacer. O sea, ahí es como donde no me cuadra. Y la ejecutiva creo que es más que todo un refuerzo de la policía, ¿no? También se supone que cuando no se cumplen las leyes son los que deben asegurarse de que estos sí estén haciendo su trabajo. Es la misma situación donde se ve que sí lo estén haciendo. Teniendo en cuenta que la rama ejecutiva está dirigida por el presidente, vicepresidente y ministros, ¿cómo considera el desarrollo del poder en nuestro país? Se nota muy a las claras que no hay una coherencia entre el presidente y los ministros,
y más todavía porque algunos ministros no son los capacitados, y de otra parte porque no hay políticas de largo plazo para subsanar los graves problemas que tiene Colombia, sobre todo en estos momentos con el tema del fenómeno del Niño, con el tema de los niños de La Guajira, en fin, no hay políticas de largo plazo. Eso le tengo que comentar. Aprovechar para hacerle unas preguntas a mi vecino. Buenas noches. Bueno, quisiera formularle la primera pregunta. Si usted conoce cuáles son las ramas del poder público. En el momento me acuerdo de la legislativa y la ejecutiva. No me acuerdo más del momento. Está correcto, pero son tres. Le falta una que se llama la judicial. Bueno, ahora quisiera formularle la siguiente pregunta. ¿Usted podría definirme alguna de estas? No sé, me acuerdo de esas, pero no sé de qué se tratan y no. Bueno, muchas gracias por su tiempo. ¿De qué manera la rama legislativa dirigida por el Congreso de la República se ve afectada a nivel económico y social en nuestro territorio nacional? Definitivamente de forma directa, diría que el 100%, porque la rama legislativa es aquella precisamente rama del poder público que se encarga de hacer las leyes en un país. Y pues imagínate, las leyes tienen que tener un impacto sobre todo lo que es la convivencia en la sociedad, y no puede quedarle lejos la parte económica y mucho menos la social. Diría que el impacto es 100%.